Una nueva lesión de gravedad ataca al fútbol italiano. Ahora el que cae es Giovanni Leoni. Vamos a hablar de por qué Chiesa, Zaniolo, Scamacca, Scalvini y ahora Leoni y más nombres importantes del calcio se han lesionado de gravedad. Comenzamos. Pirlo, ancora Pirlo, di tetto, tiro, ¡gol! ¡Lo consiguió! ¡Oh! ¡Lo había prometido y lo ha cumplido! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. Este vídeo evidentemente no estaba en las planificaciones, pero me parece interesante que hablemos y reflexionemos sobre ello porque ha habido otra lesión grave para un súper talento joven del fútbol italiano. Giovanni Leoni se rompió el cruzado el otro día debutando con el Liverpool y va a estar de baja hasta el final de la presente temporada. Así que bueno, vamos a hablar de ello y de las numerosas bajas que ha habido por lesiones graves recientemente en el calcio. Ya sabéis, chicos, suscribiros al canal, activar la campanita, darle like a este vídeo que es muy importante, dejadme vuestro hype aquí debajo, botoncito del hype, que eso ayuda a que nos conozca más gente, y dejadme vuestra opinión, que siempre hay gente en el chat que sabe muchas cosas que yo no sé y me aportáis mucho, así que quiero leeros por aquí abajo, ¿vale? Así que nada, vamos a hablar un poquito de Giovanni Leoni, que la verdad es que la suerte, evidentemente, no le ha acompañado porque el jugador del Liverpool, como se anunció esta pasada semana, hace unos días, en un partido de FL Cup, Copa de la Liga, contra el Southampton, en el que estaba debutando y en el que estaba cuajando un buen partido y que acompañaba a las buenas sensaciones que había dejado en entrenamientos anteriores, porque se hablaba realmente bien de lo que estaba haciendo Giovanni Leoni. Le gustaba mucho a Arne Slot, que había hablado muy bien de él. Después, recordemos, el Liverpool pagó más de 30 millones de euros por el fichaje del central, jovencísimo central ex del Parma, pues se rompía el cruzado, además en los minutos finales del partido ante el Soton. De primeras, evidentemente, no se sabía qué pasaba, aunque los gestos de dolor eran evidentes, y horas después, al día siguiente, se confirmaba la lesión del cruzado. Por lo tanto, temporada terminada y a priori volverá para la campaña 26-27, difícil que lo veamos ya este curso, y por supuesto la mejor de las recuperaciones y que sea realmente tranquila y calmada y que no se precipite en volver, porque tiene 18 años, si no recuerdo mal, no cumplió los 19 todavía y tiene mucha carrera por delante. Obvio, es un frenazo brutal y obvio se nos entrecruzan los recuerdos con otros grandes nombres del calcio que cuando más prometían tuvieron lesiones de rodilla. Vamos a repasar, si os parece, rápidamente para que veáis un poco que no es algo casual y que no estoy buscando una conspiración ni nada por el estilo, ni creo que haya algo que se haga mal de base, sinceramente. Aunque bueno, a lo mejor aquí algún día algún experto que sea preparador físico, alguien que conoce el fútbol italiano nos dice que los entrenamientos de fuerza que se hacen, que a lo mejor algo se está haciendo mal de forma sistemática, pero sinceramente me sorprendería, porque ahora además el Leoni se ha lesionado en Anfield, quiero decir, en Inglaterra. Entonces sí, tampoco creo que la genética italiana te lleve a lesionarte. Pero bueno, además porque los físicos de los jugadores que se han lesionado son realmente variopintos. Pero fijaos, últimos años, jugadores interesantes o prometedores del fútbol italiano, tengo aquí apuntado en la libreta, que se han lesionado. Es cierto que Italia, pues una reflexión al aire que os lanzo, no ha sido los últimos 15 años, después del Mundial 2006, el post de esa generación, un país que haya generado súper mega talentos mundiales. Es cierto que ha faltado eso, es cierto que mientras otros países han dado al frente y han generado súper estrellas, a Italia le faltaba renovar ese primerísimo nivel de jugadores. Pero también es verdad que se han hecho cosas bien en categorías inferiores, que se han ganado torneos en categorías inferiores. Este fin de semana, por cierto, haré vídeo del Mundial Sub-20 de Chile que se viene, en el que está Italia, y os presentaré a los azzurrini que están allí. Pero también ha habido muy mala suerte, porque al mínimo talento que aparecía y al mínimo talento que ilusionaba, lo ha golpeado una lesión de rodilla. Y es de verdad, o sea, es realmente cierto. Evidentemente, no es algo hecho a posta, quiero decir, pero hay una mala suerte. Siempre, a ver, al final no hay que trabajar mucho y luego la suerte es un pequeño punto para conseguir un objetivo. Pero en el fútbol, en la vida, tiene que haber suerte. Es así, es así. Yo soy de esa opinión. Y la suerte se puede buscar, es cierto, pero tiene que haber. Y aquí no ha habido suerte, es evidente. Porque fijaos, estamos hablando de Leoni ahora, pero se lesionó Scalvini gravemente de la rodilla.
se lesionó Scamacca gravemente de la rodilla, se lesionó Chiesa gravemente de la rodilla, se lesionó Nicolò Zaniolo gravemente de la rodilla 2 veces. Incluso podríamos añadir en un momento en el que estaba despuntando a Nicolussi Caviglia, que bueno, no es internacional italiano, pero cuando estaba cedido en el Parma por la Juve, se lesionó, ahora es titular en la Fiorentina. ¿Qué pasa? Que no solo nos quedamos con estos nombres, porque la realidad es que en el pasado grandes superestrellas del fútbol italiano se lesionaron del ligamento cruzado. O sea, os hablo, por ejemplo, de Roberto Baggio, en la última etapa de su carrera. Alessandro Del Piero se rompió el cruzado. Francesco Totti tuvo graves lesiones. Alessandro Nesta se rompió el cruzado. Entonces, bueno, pues digamos que parece que es una maldición que ha acompañado a estos 4 jugadores que menciono. No les ha impedido tener una carrera absolutamente majestuosa y es un ejemplo del que deben agarrarse otros. Pero es cierto que, por ejemplo, el caso de Federico Chiesa es sangrante. Os acordaréis la lesión en el campo de la Roma, en el Olímpico, un día de enero, no recuerdo si fue el día 8 o algo así, un día de mediados, principios de enero, se lesionó de gravedad. Y evidentemente todos sabemos que a partir de ahí el mejor Federico Chiesa no ha vuelto a aparecer. Entonces le condicionó realmente mucho, venía de esa super mega Eurocopa que había hecho y le condicionó mucho aquella lesión. ¿Qué decir de Nicolò Zaniolo? Que es verdad que también a nivel mental es un futbolista un poco disperso, pero le han machacado las 2 graves lesiones de rodilla que ha tenido, una en cada una de ellas. Scalvini y Scamacca fueron recientes, estamos por ver cómo vuelven esta temporada. Pero es cierto que, por ejemplo, a Scamacca le está costando mucho encontrar continuidad también en cuanto a seguimiento de partidos. He preparado un artículo que en su día se sacó en Marca y que me gustó mucho porque lo sacó el doctor Pedro Ripoll, para que entendamos un poco el tema de los ligamentos cruzados. Es verdad que en España también en su día se habló mucho de esto porque ha habido temporadas en las que ha habido una auténtica sangría y una plaga de lesiones de la rodilla. Históricamente siempre se ha estimado que la lesión más grave que puedes tener de un futbolista es el ligamento cruzado. Evidentemente está la famosa triada, que es que te rompas la rodilla por todas las partes posibles, y obvio que superar eso es lo más complicado posible, pero si hablamos de lesiones individuales siempre se ha estimado que el ligamento cruzado es la lesión más grave posible. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, con la evolución de la medicina, obvio, lo que antes era una lesión que podías llevar a que tu carrera se acabara, hoy día es una lesión de la que te puedes recuperar de forma bastante óptima. Fijaos, el ligamento cruzado anterior juega un papel primordial en el mantenimiento de la estabilidad de la rodilla, preservando la integridad tanto de los meniscos como del cartílago articular. Elementos que son fundamentales en la protección de la articulación y que determinan la vida deportiva de los jugadores. Esta lesión, que hace años suponía el fin de la carrera deportiva del jugador, ha mejorado notablemente su pronóstico, siendo de actualidad una lesión grave pero con buena recuperación. De hecho, por ejemplo, en Chiesa, que hemos visto que es un jugador no muy dado a los cambios de ritmo, un futbolista eléctrico, chisposo, podríamos decir, ese miedo a perder la estabilidad es uno de los puntos que yo creo que complica o ha cambiado su forma de jugar al fútbol, y el hecho de ser menos determinante y menos imprevisible. Fijaos, entonces, una pregunta es esta que se hacía en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Fijaos, aquí está un poco lo del dibujito, como podéis comprobar, ese es el ligamento cruzado que se suele romper, más el anterior que el posterior, el ACL, pero fijaos, este punto es clave. ¿Por qué se producen tantas lesiones? Este artículo es de 2013, pero la realidad es que ni la plaga de lesiones ha frenado, sino que parece que incluso cada vez hay más. En medicina no existen las casualidades, y este aumento de lesiones se debe al incremento de los partidos que se juega cada temporada. En ese momento el Real Madrid ya llevaba 61 partidos. Al tipo de calzado que usan los jugadores y a la calidad de los terrenos de juego, es decir, número de partidos, tipo de calzado que usan los jugadores y calidad de los terrenos de juego. Es un factor determinante asimismo la estructuración de los periodos de descanso del jugador y el entrenamiento invisible, que incluye el trabajo de la propiocepción, o lo que es lo mismo, el control automático de la contracción de los músculos que protegen la rodilla cuando sufre estrés mecánico. Por eso, evidentemente, ¿qué pasa? Podemos pensar el apretado de los calendarios, pero claro, alguno me dirá aquí, oye, si Giovanni Leoni estaba debutando, no haya jugado ningún partido. Bueno, aquí es lo que dice, también se refiere a, por supuesto, el tema de los entrenamientos, pero también influye lo que hemos dicho, el calzado de los jugadores, porque aquí tendríamos que hablar con las marcas, ¿no? Y entenderlo un poco, quiero decir, no sé si es que ahora se informa más de ello, pero creo que todos hemos dicho, sí, había 4, fijaos, Baggio, Del Piero, Totti, Nesta, tuvieron lesiones graves, pero la sensación es que, corregidme si me equivoco, siglo XXI, arranque, principio de los 2000, no había tantas lesiones de cruzado como hay ahora. Entonces, algo evidentemente ha ocurrido.
No sé si son las botas que usan o no, pero evidentemente algo está ocurriendo, ¿no? Fijaos, el riesgo de intentar acortar el tiempo de baja, por lo que decíamos, hay que ir con calma. El periodo de recuperación de las lesiones de ligamento oscila en torno a los 9 meses. Obviamente, en el caso de Giovanni Leoni, volver la temporada próxima. Y está determinado por el tiempo de maduración de los tendones que los cirujanos implantamos. Este artículo lo escribe un cirujano deportivo bastante famoso y reputado, así que lo podemos tener en cuenta sin ningún tipo de problema. Implantamos para reemplazar el ligamento dañado. Es peligroso intentar acortar los tiempos de baja de forma aleatoria. Las cuentas son claras y los periodos de baja de los últimos jugadores que se han recuperado de esta lesión así lo reflejan. 318 días sin jugar estuvo Asensio, 288 Yarzábal, 295 Carlos Fernández o los 227 de Jaume Domenech. Ninguno de los lesionados la presente temporada han reaparecido en el terreno de juego por unas u otras circunstancias. Bueno, evidentemente hay muchos motivos por los que puede haber una lesión, como hemos visto, carga de partidos, calzado del deportista, estado del terreno de juego, o la recuperación del músculo, la recuperación de la rodilla en sí misma en los periodos de descanso, ¿no? También cómo son de cargados los entrenamientos o cómo, por supuesto, son esos tiempos de descanso para el futbolista, ¿no? Y cómo hace un trabajo de fisioterapia. Bueno, a ver, también existe el factor mala suerte, ¿no? Apoyar la rodilla mal en un momento determinado, por supuesto que sí, pero la verdad es que es muy sangrante. Y fijaos, os voy a poner una imagen que he querido sacar, que es el 11 de lesionados de Italia en los últimos años, ¿vale? Porque podríamos haber añadido, por ejemplo, a Giorgio Chiellini. Chiellini en la etapa final de su carrera también sufrió una lesión grave de rodilla, pero no lo he querido remarcar. Pero fijaos, ¿vale? Vamos a cambiar este grafismo por este, y estos jugadores, por una o por otra cosa, se han lesionado. He cogido lesiones menos graves de rodilla para rellenar, pero fijaos las lesiones que ha habido en los últimos 3-4 años de jugadores italianos, ¿eh? Vicario se lesionó la temporada pasada el tobillo y estuvo 4 o 5 meses de baja, algo menos creo que fue finalmente. Florenzi ha tenido lesiones gravísimas en el tramo final de su carrera que prácticamente lo han retirado. Las lesiones de rodilla, Scalvini y Leoni, que perfectamente podrían ser el futuro de Italia en la defensa. ¿Quién no recuerda la grave lesión de Spinazzola en el tendón de Aquiles, ocurrida en plena Eurocopa, cuando estaba siendo el mejor lateral del torneo y evidentemente nunca volvió a recuperar ese nivel? Castrovilli. ¿Dónde está Gaetano Castrovilli, ¿no? Tuvo una irrupción muy interesante, me acuerdo cedido en Cremonese, una gran temporada en Serie B, luego en la Fiorentina irrumpe como es canterano de la Fiore, pero tiene lesiones que lo han machacado hasta más no poder. Nicolucci Caviglia, que es verdad que ahora ha retornado bien, o Lorenzo Pellegrini. Podríamos hablar de Lorenzo Pellegrini como un jugador al que las lesiones menos graves es cierto, pero de forma muy constante no han terminado de machacar y apartar de una élite más real, que es la que podía llegar a alcanzar por talento individual que tiene. O luego el tridente de arriba, Zaniolo, Scamacca y Federico Chiesa. Incluso si nos vamos un poquito más adelante, ya podríamos meter hasta a jugadores que son algo extradeportivo y que han tenido un drama que les ha apartado un año. O sea, Tonali o Fagioli. Quiero decir, ¿qué no pasa en Italia para que aparezca un súper talento y algo le ocurra que lo aparte del camino más recto hacia el éxito? Tiene que haber un par de obstáculos que le hagan más complicado y más angosto esa travesía. Entonces, bueno, a ver, sinceramente no tengo respuestas a por qué pasa eso, o sea, a por qué pasa esto concretamente en jugadores jóvenes de Italia. Os he intentado explicar por qué se produce una lesión de ligamento cruzado, pero la verdad es que no lo entiendo, chicos. Me parece que evidentemente es una casualidad terrorífica, pero habrá que creer en ellas, ¿no? Es que no creo que haya algo genético que esté... No puede ser, es que no, me niego a pensar eso. Entonces, una desgracia, por supuesto, pero es muy mala suerte la que está teniendo el fútbol italiano en ese aspecto. Y bueno, simplemente quería destacarlo, traeros estos nombres, desear, por supuesto, la más pronta recuperación a Giovanni Leoni y... nada, pues a confiar en que la churra sea capaz de levantar cabeza pese a esto. En una semana tendremos nueva lista de convocados de Gennaro Gattuso para los 2 próximos partidos del parón de mes de octubre. Podría haber estado Leoni en esa lista, pero bueno, no va a estar, así que veremos qué es lo que ocurre. Chicos, dejadme vuestro comentario aquí debajo, vuestra opinión. Nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Chao, chao, chao.